Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre. Antes había sido ministro de Economía del María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, así que podemos hablar de todos los temas. Hernán, lo primero que quiero preguntarle es sobre esta versión del actual gobierno de que toda la responsabilidad de la deuda, que esta semana es decisiva, es responsabilidad del gobierno de Macri. ¿Esto es así? Bueno, primero ese ejercicio de tratar de echarle la culpa a los anteriores, la verdad que me parece que es inconducente y finalmente la deuda es de la Argentina y la deuda es consecuencia de un déficit. La deuda es para financiar un faltante que tenemos de gastos por encima de los recursos. Así que si queremos ir al origen, no o sea, a las causas, no a las consecuencias, es donde se generó ese déficit. Y la verdad, Joaquín, que también sin este ejercicio un poco infantil de echar culpas, pero la verdad que el origen de la deuda estuvo antes del gobierno de Macri, porque lo que tuvo que hacer Macri fue ir reduciendo gradualmente ese déficit heredado, que lo bajó de 4 puntos del producto, el déficit primario, a casi 0, y en ese tránsito a reducirlo, durante esa transición se generó la deuda para pagar esos gastos excedentes sobre los recursos. Así que en realidad hoy creo que tendremos que enfrentarla como un Estado maduro, como un pueblo maduro, es la deuda de los argentinos generada a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Ve la posibilidad de un default? Bueno, sí, la posibilidad está. La verdad que quiero esperar que no, porque un default sería realmente muy gravoso, obviamente para los acreedores que tendrían que ir a litigar, para el gobierno que tendría que administrar una escasez muy aguda durante sus 4 años de gobierno, porque sería vivir con lo nuestro y hoy no hay... Sobre eso le quería preguntar, Hernán, ¿cuáles son las consecuencias concretas para la economía real de la gente de un default? Bueno, en primer lugar es vivir sin crédito, vivir con lo puesto, vivir con lo que tenemos. No solo el Estado, sino las empresas también. Por supuesto, del lado del Estado, digamos, no, si miramos los últimos 20 años, este gobierno no dispone primero del crédito que dispuso el gobierno de Mauricio Macri, pero no de por ejemplo, de los fondos de pensión que dispuso el segundo gobierno de Cristina Fernández, ni de la recaudación extraordinaria que aportó la soja a un precio inusual en el primer gobierno de Néstor Kirchner, con lo cual no hay esos recursos extraordinarios a mano, con lo cual sería vivir de la emisión y eso más temprano que tarde haría explosión. Y en el caso de los particulares, de las empresas, digamos, al reducirse el crédito total para la Argentina, el poco crédito interno sería desplazado de las pymes y de las familias y quedaría, bueno, en manos de los grandes tomadores de crédito, que serían preferidos por parte de los bancos, lo cual toda la economía argentina viviría con menos crédito, pero los más vulnerables, los que no acceden a tasas más competitivas serían los principales afectados, ¿no? ¿Usted cree que la propuesta del gobierno argentino es razonable? ¿Podría haber hecho mejor? Sí, por supuesto. Digo, la propuesta para pagarle a los acreedores, ¿no? Sí, por supuesto se podría haber hecho mejor. Sí, un ejercicio hipotético, pero bueno, contrafáctico es... Si hubiéramos estado en ese lugar habríamos hecho otra cosa, otra estrategia, otra propuesta, pero ya eso prescribió. Digo, perdimos la elección, así que ahora tenemos que tratar de que esta negociación salga bien como llegamos hasta acá. Diría que la propuesta del gobierno argentino tiene una virtud un poco infrecuente a la hora de hacer políticas públicas en Argentina, que es que está bastante preocupada por el futuro. Usualmente resolvemos los problemas, bueno, arreglemos esto y después vemos. Bueno, no, cuando sobre todo el ministro habla de sustentabilidad, está diciendo, bueno, que esto dentro de 10 años se pueda pagar. Lo cual celebro. Pero eso no quiere decir que podamos desconocer el presente o desconocer los riesgos de un default, porque el default tampoco sería sustentable, sobre todo para los pobres. O sea, no es que perdería el gobierno nada más, no es que perderían los acreedores, perderían, como hablábamos recién, los más vulnerables. Con lo cual hay que balancear aquel futuro con este presente y no subestimar los costos del default. Las ventajas de un pagadiós, para decirlo comúnmente, se agotan esa noche. A la mañana siguiente no se puede caminar por el barrio, ¿no? Porque no pagamos nuestras cuentas.
Dígame, hay quienes hablan, escuché a colegas suyos hablar de una manera muy dramática de las consecuencias que va a tener para la economía argentina la cuarentena, el coronavirus. ¿Cuál es la visión suya de eso? Bueno, la Argentina ha adoptado una posición extrema, de esquina, por razones, de este dilema de corto plazo entre salud y economía. En realidad el mundo ha reaccionado con tácticas polares, aquellos que privilegiaron primero la economía y después tuvieron que ir virando por las víctimas humanas, y aquellos que optaron por la salud y ahora están también yendo a posiciones más balanceadas. Obviamente, bueno, tuvimos que adoptar eso también por falencias, tenemos que leer bien, digamos. Si bien el virus es un mal internacional, acá tiene características particulares por nuestras debilidades más estructurales. Le tenemos pánico a que entre al conurbano, donde tenemos 1.600 barrios carenciados y 35% de pobres. Tenemos desconfianza en un sistema de salud fragmentado, donde metemos 10% del producto por año en recursos y sin embargo que está fragmentado porque no hay ni público ni privado, ni sindical, ni prepago, ni municipal, ni provincial. Bueno, nos debe, una lectura que tenemos que hacer es si este sistema de salud es el más eficiente posible. Ahora, tuvimos posiblemente que sobrereaccionar por esas fragilidades estructurales y eso obviamente tiene un impacto en la actividad, que una cosa es que la cuarentena dure 2 meses, otra que dure 4, otra que dure 8, ¿no? Pero va a tener, digamos, va a tener consecuencias porque la Argentina, además, a diferencia de los otros países, venía mal ya. Sí, la Argentina, bueno, un poco lo que el virus hace es que corre el telón y nos deja un poco desnudos arriba del escenario, con estas fragilidades estructurales y también con un Estado que a la hora de reaccionar, a diferencia de otros países vecinos, por ejemplo Chile y Perú, no tiene crédito. Perú se puede endeudar al 2,7%, nosotros no tenemos confianza, no generamos confianza en los acreedores para poder acceder a recursos en esta tragedia que es el coronavirus, ni tampoco tenemos ahorros previos, con esto que hablábamos antes del déficit que fue bajando a poco, pero no se generó un fondo anticíclico como sí en Chile. De modo que ese Estado tiene un poco de impotencia y no va a haber, Joaquín, ninguna política pública que pueda compensar una caída del producto de cerca de 8 puntos del producto, que es muy aguda. Sí hay atenuantes, pero también tenemos el límite de que no podemos financiar todo con emisión, porque si no, a la crisis sanitaria más la recesión le podemos sumar un tercer factor de problemas en Argentina, que es la inestabilidad por exceso de emisión, ya sea inflacionaria o cambiaria, ¿no? Recién hablaba usted de la opción entre salud y economía, y usted viene de ser ministro, digamos, no solo es economista, sino que viene de tener funciones en la administración pública. ¿Cree que existe esa opción que hay que elegir entre salud y economía, o se puede gobernar cuidando los dos temas? No, en el mejor de los casos es un dilema de un mes. O sea, el primer mes se puede optar, o de 2 meses. Bueno, ¿qué privilegiamos, si la salud o la actividad económica? Al tercer mes se suman, que es la etapa en donde estamos ingresando. Eso pasa en todo el mundo. Por eso también los que han adoptado estrategias extremas sanitarias como la Argentina también están convergiendo. Los que salieron de los dos polos, ¿no? Del sanitarista y del economicista, estamos convergiendo hacia una posición más balanceada, donde va a haber, hasta que no haya una solución definitiva de alguna vacuna, algún retroviral, una convivencia, me parece, entre el riesgo sanitario y el riesgo económico, porque si no, Joaquín, si estamos trabajando a media máquina, no podemos sostener los ingresos más allá de un par de meses, los ingresos totales, porque si no estamos viviendo una ficción. Nuestra retribución es a cambio de un trabajo, de un valor que agregamos a la producción, de un bien que ofrecemos. Si no tenemos bien para ofrecer, no se van a poder sostener los ingresos. Entonces, y si queremos financiar eso con emisión, va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque vamos a generar, no el mes que viene, pero sí dentro de 3 o 4 meses, un fogonazo inflacionario que puede complicar aún más las cosas, ¿no? Usted fue muchos años ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y veo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le está echando mucho las culpas
de todo, de la economía, de la salud, de todo, al gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, me parece que es una práctica inconducente, ya deberíamos tratar, digamos... ¿Fue tan mala la herencia que dejó María Eugenia Vidal? Bueno, no soy objetivo para calificarla, pero a ver, en términos económicos, por supuesto que la provincia no se aísla del país, es el 40% del país, así que en términos de resultados, los resultados fueron de bienestar, los resultados fueron peores a los esperados en materia de inflación y empleo, y la provincia de Buenos Aires no es una isla dentro del país. En materia de salud, para el futuro, la provincia bajó sus impuestos para la producción, bajó sus impuestos, esto suena raro, pero bajó ingresos brutos y sellos, no todo lo que habríamos querido, pero sí fueron más bajos que al principio de la gestión. La deuda que hoy está tan en boga, la deuda de la provincia es 9 puntos del producto, 9 puntos del producto, no es una deuda inmanejable ni impagable. Es una deuda perfectamente refinanciable en un gobierno que tenga crédito. Así que me parece, Joaquín, que tenemos que creo que la ciudadanía nos reclama, escuchaba recién el debate previsional, la ciudadanía nos reclama que oficialismo y oposición consensuemos algunas políticas base para que no tengamos que resetear la economía cada 4 años y que todo lo que se hizo antes estuvo mal en varios campos, reconocer las virtudes del otro cuando así lo ameriten y tratar de dar una discusión y una oferta de bienes públicos que los ciudadanos están esperando hace años y que la democracia, aquel sueño alfonsinista de que con la democracia se educa, se come y se cura, la verdad que los dirigentes políticos se la debemos a los ciudadanos, ¿no? Recién hablaba con la otra mesa y también con usted el tema del conurbano. ¿Cuán grande es ese problema en la provincia de Buenos Aires? En conurbano viven cerca de 11 millones de personas, que en la cuarta parte del país diría que es un problema, Joaquín, que excede estrictamente a la provincia de Buenos Aires. A veces me tocaba como ministro de Economía de la provincia hablar y hasta negociar con mis colegas de otras provincias y la verdad que también allí tenemos que abandonar esa actitud de tironear del mantel a ver quién se lleva la porción de torta más grande. El conurbano, diría, es un problema o un desafío nacional, no estrictamente provincial. Geográficamente está en la provincia de Buenos Aires, pero dígame usted, Joaquín, ¿qué provincia de la Argentina va a poder desarrollarse de cualquier latitud del país, va a poder desarrollarse con este conurbano si siempre va a ser, digo, en donde tenemos la mitad de los chicos pobres, siempre va a ser una fuente de demanda, de necesidades y de recursos que ninguna provincia va a poder, digo, esta noción de sálvese quien pueda, que a veces se siente en la discusión pública, política argentina, ¿no? Como si, bueno, ahora a mí que mi camarote esté bien en un barco que va a la deriva. La verdad que no creo que eso sea un buen proyecto para ningún argentino, viva en la provincia que viva. Y allí la pelea que dio María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que es una herencia positiva que le quedó al gobierno de Kicillof, que no veo que se reconozca, una herencia que se había erosionado, un fondo que se había erosionado en los 20 años previos. Creo que, insisto, que tenemos que mirar la Argentina en su conjunto y que el federalismo no sea una excusa para el sálvese quien pueda, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta, porque en esta semana se van a producir algunos plazos, se van a vencer algunos plazos con respecto a la deuda. También el gobierno se impuso un plazo que vence esta semana para terminar la negociación con los acreedores. ¿Usted es pesimista u optimista con el tema de la deuda? ¿Y si vamos a ir a un default o no? Yo soy optimista porque todos los actores involucrados tienen incentivos a hacer un acuerdo. Porque todos pierden, de un desacuerdo todos pierden. El país, los pobres especialmente, y los acreedores también. Entonces, con esa premisa me parece que hay un espacio de intersección. Lo voy a poner fácil. Nosotros queremos comprar un auto, que es el acuerdo, en la Argentina, estamos ofreciendo 40. El que lo vende lo quiere vender a 60. Bueno, me parece, y nosotros necesitamos comprar un acuerdo y el otro quiere vender el auto. Me parece que hay un espacio de intersección entre ese 40 y ese 60 como para, no sé, si es 50, 52, 48 o lo que fuera, eso lo saben los negociadores,
o no quiero poner ningún precio, pero me parece que estamos en una zona que con racionalidad, sin intransigencia de ninguna de las partes, tenemos que encontrar la diagonal para llegar a un acuerdo, porque un desacuerdo es el peor mundo, ¿no? Le agradezco mucho, Hernán. Un placer, gracias. Una pausa.